Ok, muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y tenemos aquí un mazo muy especial para mí. Lo digo en serio, muy especial, porque es básicamente un primer prototipo del mazo que yo quiero traer al canal y el cual voy a traer cuando tenga las cartas que me faltan. ¿Vale? Y todo básicamente no ha empezado haciendo este mazo. Ni explicar un poquito porque aquí os estoy liando a saco. Sabéis que un mazo que yo quiero traer al canal, tengo una ganas increíble de traerlo, es Izzet Dragons, ¿ok? Con Galacet, con sus 4 Goldspan Dragon, etcétera, etcétera. Y claro, pues bueno, este mazo podría decir que es un prototipo entre eso y un mazo de control casi típico de Izzet, ¿ok? Iba a decir Izzet Control otra vez, no. Un mazo Izzet de control, pero tirando más para el tema de dragones, ¿ok? Para el tema, bueno, aquí tenemos Goldspan, Infierno del Monte de Estrella, tenemos aquí Imik, que también lo juego, y en general cosas del estilo. Y básicamente ha surgido, bueno, pues pensando sobre todo en esta carta y todo de Prismari, y habiendo sido copiada previamente con Atrae Tormentas de Portal Marino. Bueno, con la habilidad de Estímulo. El caso. Bueno, he pensado en muchas cartas de este estilo y que podrían ir bien en el mazo. Y tenía ganas de jugarlas. Tenía ganas de hacer un mazo que fuera Izzet y que tuviera cartas de este estilo, ¿ok? Con tal valor en mesa. Bueno, en mesa. Con tal valor. Y estaba Prismari, tiene mucha ventaja. Sé que no se puede copiar, lo siento, la he cagado ahí. Atrae Tormentas de Portal Marino también tiene mucha ventaja. Llevo una copia, la he metido básicamente eso, para copiar a lo mejor Removal, copiar iras, copiar iteraciones expresivas, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. También iteración expresiva, otra carta que es la bomba en el mazo. O sea, si juega tanto, esta carta ha pegado un subidón. Los que no jueguen físico no lo sabéis a lo mejor, pero bueno, no pasa nada. Esta carta, yo, habrá gente que lo sepa, habrá gente que no. Yo tenía 5 copias de hecho en físico, que bueno, por una cosa u otra las conseguí. Y de hecho me sacaba más de 20 euros vendiéndolas, ¿ok? Porque es una infrecuente, sí, una infrecuente, pero que literalmente ha pegado un subidón de precio por el tema de que se juegan muchos formatos. Y no solo una copia, no, se juegan 4 copias. Se juega en Modern, en Pioneer, se juega en Standard, obviamente. Se juega en un montón de formatos. Y no, como he dicho antes, no solo una copia, se juegan muchas copias, lo que ha provocado que la carta suba bastante de precio. Pues bueno, 4 iteraciones expresivas, un par de iras para abrir la mesa, aquí 3 mordidas heladas, también una carta que tiene mucho valor, también con las tierras nevadas que tenemos aquí. Llevamos, por supuesto, más ira por aquí, más el se veía venir, el mejor counter, creo yo, o de los mejores, la nueva expansión, bueno, del nuevo estándar, mejor dicho. Dividir en tercero, otra carta que es muy poderosa y que aparte llevamos banquillo para aprovecharla. Todo incoloro, sí, porque básicamente es lo que tiene más valor, por así decirlo. 3 ciencias ambientales, 3 fundamentos de profecía para adivinar un poquito más de robo, que nunca está mal. Y por último, obviamente, una expedición de mascotas. Si podemos jugar con Goldspan Dragon, mejor que mejor. Hablando del robo, gente, Behold de Multiverse, 4 copias. También una carta que roba un montón, bueno, profundiza un montón, mejor dicho, y que es una de las mejores que están en estándar ahora mismo. Bueno, que van a estar en estándar. Goldspan Dragon, un par de copias, Imit, todo esto es Wincom. O sea, Goldspan Dragon, Imit, de coste 6. Ya entramos en Mordenkainen, 2 copias. Tengo 3, pero creo que con 2 va bien el mazo. 3 Infiernos del Monte de Estrella para dar esos sustos que siempre molan. 3 Epifanía de Alrune para poner los turnos extras y aparte darte más ventaja todavía en nuestro nuevo turno. Y por último, una copia de Magma Opus, ya sea para rampear o para jugarla de una forma u otra. Llevamos 24 tierras y entre vienen una tierra que puede ser una ira y 4 malas. Vamos a probarlo, a ver qué tal va y a ver cómo quiere ir el mazo. Esta mano es para Mulligan. Primera mano Mulligan, la verdad no me hace ni puta gracia. Aparte no tenemos ni los colores siquiera, ¿no? Esta mano sí me gusta más. De hecho, se va a ir un dividir en tercero. Sí, un dividir en tercero me parece bien que se vaya. Y salgo yo. Miren bien, lo dicho, este mazo me encanta. Vamos a ver si va bien, por favor, solo pido eso, que vaya bien. Please. Sabéis que muchas veces, bueno, últimamente sobre todo no tengo mucha suerte con los mazos, pero espero que esta vez salgan bien. A ver, aquí esas tierras van a entrar giradas, a menos que la juguemos en los primeros turnos, claro. Esta también entra girada por ahora, pero si encontramos una básica podemos hacer que entre enderezada. Sería importante, ¿eh? Bastante importante. Básica, perfecto. Esto por aquí. Profetizo sobre todo eso, el turno extra ahora mismo. Y le da turno. También decir, muy importante, siempre se me olvida, más o menos por aquí, suscríbete, puedes hacer clic aquí arriba, no, en serio, es importante, al fin y al cabo el canal puede crecer gracias a ello, y yo aparte te agradecería bastante. Te descargas una tarjetita, puedes hacer clic en ella y te suscribes en el clic y te confirma suscripción, y bueno, solamente eso, ok, es muy rápido y aparte de eso, yo te lo agradecería bastante. Aquí hay iteración expresiva, cuando tierra,
Voy a revelar la montaña y voy a darle turno. Como he dicho, obviamente este mazo creo que será mejor en 2021. Por el tema de los Shard Typhon, te permite en general conseguir tierras y hacer land drop. Y cuando hagas Shard Typhon, pues conoces al oponente. Es obvio. Y bueno, cositas del estilo, ¿no? O sea, Shard Typhon, Ugin también es una cartaza. Todo eso ayuda un montón al mazo, la verdad. O sea, significa un montón para el mazo. A ver si me hace Goldspan Dragon quizá. Goldspan Dragon, aparte de ha comprobado, es una de las cartas que más está jugando en 2022. Es una de las cartas que más está explotando, tío, en 2022. Y es putamente increíble, creo que es la que más se está explotando. La que más, sin duda. O sea, si en 2021 ya se quemaba esa carta, en 2022 esa carta se juega, vamos, a traspiés, ¿vale? Me hace prueba de talentos. No he llevado por lo mismo, porque llevo una copia de prueba de talentos. No está mal la carta, pero sí que es cierto que si te juega algo que no es criatura, obviamente, pero que es, que tampoco es instant o sorcery, ejemplo en Planet Walker, te juega algún artefacto que sea útil, pues bueno, te comen los mocos con esa carta en la mano, ¿ok? Es lo que tiene, la única pega que le veo, pero me gusta mucho, créeme que me encanta esa carta. Tierra girada, voy a profetizar, ya que estoy, ¿no? Voy a dar de turno. Antes he profetizado porque quería jugar al de multiverse, pero no había sido mala opción. De turno. Tengo Mordenkainen en la mano, significa de loco, tenía algo aquí fatal. Tengo Mordenkainen en la mano. Con encontrar una tierra más, básicamente puedo jugarlo. Ok, ya he puesto 6 con el Mordenkainen. Perrito, robo carta y para adelante. Voy yo. Lo que sí que no me gusta del rival es la actitud pasiva, ok. Es un mazo de control, básicamente. Y claro, tendrá alguna Wincon en la mano tendrá. Y se la guarda en la mano, obviamente. Bueno, o se espera tener el mana suficiente para contrarrestarme mi counter, que sabe que yo tengo. Bueno, tengo dos ahora mismo. O eso, o básicamente está esperando robar algo mejor, robar más Wincon y bueno, hacer que yo lo contrarreste las Wincon que él quiera. Depende mucho, depende mucho. Como he dicho, yo no soy ningún pro jugando control, ni de puta coña, de hecho me falta un montón. Pero esto, vaya, eso sé oler. Así que si contra control he jugado bastante. A ver, tira de nuevo. Epifanía, bueno, puedo jugarlo, al fin y al cabo no es una Wincon del mazo. Y si quiero contrarrestarla, pues adelante, ¿no? A mí eso me cuesta, el tema de que pasar turno, a lo mejor solamente teniendo Landros en el turno y poco más, me cuesta bastante, ¿ok? Aparte creo yo que si realizo la acción, por lo menos, si intento quitar los counters, etcétera, etcétera, puedo sacar provecho de ello. Epifanía de Aldrun, está pensando si contrarrestarlo. En respuesta al estado de Salpientum, me hace 3 palos, gana 3 vidas, es una Ninelix. Y no tiene counter, por lo que se ve, ¿no? Vale, no tiene counter. Yo creo que sí, coño, estaba ahí rayado. Muy bien dada, está muy bien para cagarme esa cosa. Y voy a intentar hacer Mordenkainen, a ver si entra. Si entra Mordenkainen, encuentro la tierra azul o roca, una tierra que entra enderezada. Puedo sacarle provecho, no, puedo protegerlo. Aquí puedo defenderlo, que es lo importante. Más 2. Voy a intentar que la partida no me dé un vuelco, como siempre suele pasar, ¿no? Y aquí la tierra obviamente se va a ir la banda, creo yo. Es lo importante, ¿eh? Pego quizás T1. Pero si transformo la tierra esta. Y me he contrarrestado con el counter. Ahí está, yo ahí despacito, por favor. Vale, el roba, perfecto. No puedes jugar hechizos y transformar la tierra al mismo tiempo por el tema de que no tiene suficiente maná. Interacción expresiva, eso va a entrar. Con el pesar de mi alma va a entrar. Y a ver si me da turno. También el tema de la membresía, se llama así, ¿eh? O sea, por fin he descubierto un buen nombre. Membresía. Lo dicho, son 5,99 al mes. Y bueno, pues tiene bastantes cosas, en general para quien quiera. Y a mí me gusta recalcar esto porque no quiero que haya gente que se confunda. A ver, hace 3 palos, ¿vale? No quiero que haya gente que se confunda creyendo que a lo mejor la calidad de los vídeos actuales va a bajar. No, no va a bajar. Lo que voy a seguir subiendo vídeos, incluso estoy editándolos más. Intento hacerlos mejor. Ok, no va a bajar, al revés, voy a intentar subirla incluso. Y solo son vídeos adicionales. O sea, y aparte de adelantos, partidas con miembros, o sea, con miembros del canal, más hacerle vídeos, por ejemplo, y también emojis
Y insignias exclusivas para cuando haga directos. Ok, que los haré en un futuro, los haré. También hay más cosas. Había, creo que eso, saludos a los miembros del canal, especiales. Y bueno, cosas por el estilo. A ver qué es lo que va a hacer. Tiene 2 mana enderzados. Tienen Goldspan en la mano. ¿De dónde la ha sacado? Vale, revelando el Goldspan. Hace 5 palos al mi Mordenkainen. Ok. Magmabus es un robo espléndido. Sin duda, ¿eh? Es un robo increíble. Me gusta mucho el robo ese. Y lo que creo que voy a hacer es hacer un más tos, ¿no? O un menos tos. Se quedaría muy tocado. Así voy a hacer un menos tos. Voy a poner ya el 6-6, ¿eh? Es un 6-6, poca broma. Pego de 1. No, pego de 1. ¿Me conviene o no me conviene? Sí, me conviene, me conviene. Créeme, hay una cosita por la que me conviene, ¿ok? Voy a tomar el más Magmabus. Me conviene bastante. No me deja pegar, ¿ok? Ah, vale, cicla más Magmabus. No, cicla no, básicamente lo descartas y pone un tesoro. Y con el Goldspan Dragon, si entra, porque creo que no voy a dejar de entrar, lo siento mucho. Si entra Goldspan Dragon, entonces ese tesoro te dará más mana de la cuenta. Si no, no. Obviamente no me hará que entre, ¿ok? O lo voy a intentar que no entre. A ver, counters tengo, ¿eh? Bastantes. Incluso, mira, hacerle, por ejemplo, dividir entre 0, que lo vuelva a jugar. Obligarla a jugar de nuevo. Y gastarle el tesoro y hacer... se veía venir. O depende un montón. Voy a intentar hacer se veía venir. Igual si tiene counter, pues me contaré este dividir entre 0, ¿no? No, vale, no pasa nada. Ah, sin para nada. Goldspan Dragon de nuevo. Dividir entre 0. Me ha venido bien, me ha venido bien. No voy a decir que no. Me ha venido muy bien. Tengo 6 manas de la putada. Bueno, ok, está la mano. Ya está tapeado. Está putamente tapeado, tío. Siguiendo mascotas, más Wincon. Y voy yo, supongo, ¿no? Con CD, vale, fuera, fuera. Pobre Goldspan Dragon, tío, qué pena. Tenía otro en la mano. Claro, estaba ahí. Pues no va a ganar el mazo, ¿eh? Íbamos jugando contra Ice Dragons, que sí que es un mazo tier 1. Mejor que el que yo estoy jugando, porque es la versión completa. Y no tiene tantas cartas tan random, entre comillas, ¿no? O sea, el mazo que yo he hecho no tiene cartas random, al revés. Intento meterle cartas que tengan mucho valor y que tengan mucho impacto. Sobre todo en el formato, tiene mucho impacto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, no llevamos cada set, no llevamos todo el Goldspan. Y en general faltan cositas. Pero oye, me gusta mucho la versión que hemos hecho. Y parece ser un mazo muy bueno. Y lo he hecho con intención. No he ido haciendo el mazo como hice el otro, la otra hice, que la hice... Básicamente era un mazo de combo, pero ni combaba al final. O sea, mal. Fatal el mazo. Este mazo lo he intentado hacer con la intención de que ganara mucho y que fuera un mazo con el cual puedes llegar muy alto en ligas, ¿ok? No sé si llegar a mítico, no lo sé. Pero llegar alto, llegar muy alto. Si juega bien, llegar muy alto. Vamos a jugar otra, a ver qué tal. Mi impresión es del mazo, muy bien. O sea, muy bien o bien. Bien, Cristian, muy bien el mazo. Me gusta mucho cómo me ha quedado. Siempre se puede mejorar, meter un Imismat, meter más Goldspan Dragon, meter Galacet, claro está. Pero por ahora lo que veo del mazo me gusta bastante. Aparte, no es tan a full como es el otro, ¿ok? Amantes del control le puede gustar este mazo por el tema de que salen manos como esta, ¿ok? Tienes que intentar buscar la Wincon, que muchas veces pasa en control, ¿no? Buscar la Wincon, tienes tus iras, no vas tanto a lo mejor al mid como puede ser Ice Dragons, sino que vas un poquito más al late, ¿ok? Depende de cómo salgas, pero sueles ir al late, sobre todo. Y eso, claro, a la gente que juega control, pues le gusta más, ¿no? Tener la partida más bajo control, que es lo que implica, ¿ok? Tener esa consecuencia, tampoco lo diré así, pero es lo que implica, ¿ok? Que sea más control el mazo. Tierra girada. Turno. Una Dimir control, puede ser. Sí, puede ser perfectamente. Pego el de Multiverse, mejor. ¿Yo? ¿Hola? Quiero jugar, ¿eh? Quiero jugar, por favor. Quiero jugar, gracias. O sea, me acabas de conceder porque sí. Por la puta cara, pues. Damos miedo, tío. Yo ya lo pienso, ya... A lo mejor no tenemos ganado 40 veces. Hemos jugado unas pocas veces contra él y nos dice, no, yo contra este no puedo, tío. Paso, concedo. La verdad. Ni en mis mejores sueños pasaría eso. También que no lo entiendo muchas veces. Hay gente que intenta bajar de liga. Yo sé que en juegos como Clash of Clans se solía hacer. O Clash Royale, no tengo ni puta idea. Pero creo que se solía hacer eso de bajar de liga. Y luego, bueno, pues los que están en ligas pequeñitas, pues pasarles por encima, ¿no?
Que tampoco le veo mucho el sentido, porque luego tienes que volver a ligas altas. Pero bueno, no sé, a lo mejor que en la arena también hay gente que lo hace. Y me ha concedido porque sí. Yo no creo que viéndome que jugara 2 tierras sin jugar nada, básicamente, y no te concediera. Tío, me parece muy... una tontería muy grande. Me voy a quedar. Contra agro, porfa. Hemos jugado dos veces ya, hemos jugado contra control. 2 veces. Quiero que me toque un pairing que sea agresivo. Que podamos ver el potencial del mazo de la parte del removal. Ok. Ello me gustaría. Pero como no va a pasar. Ojalá pasara, pero lo dudo, lo niego un poco. Seguimos nosotros, perfecto. Revelo por si acaso. Creedme que hay mucho bicho con prisa por ahí suelto, ¿eh? Mucho bicho con prisa que deberían mandarlo al cementerio. Por ahí suelto, la verdad. Ante cualquier drop de coste 1, morir de data. ¿Vale? Mazo de ángeles, puede ser. No tengo ni idea. Voy a hacer un mejor de multiverse. O sea, lo positizo, perdón. Mi turno. White Winnie no es. Es un mazo de ángeles. Sí, es un mazo de ángeles. Ok. Un mazo de ángeles el cual puede jugarme sin turno un ángel perfectamente y dopar a este bicho, poner el contador encima. Por lo que aquí lo que sea más lo que sería más inteligente, se tendría que verlo, ¿no? 2 puntos de daño a cualquier objetivo. El jugador objetivo roba 2 cartas, luego descarta 2 cartas. O crea una ficha de tesoro o destruye artefacto objetivo. Cada ficha de tesoro, bueno, puedo cargármelo, pero tengo que utilizar 2 cartas. No me conviene, no me conviene. Ya de turno. Y poco más, la verdad. Más Mapus de primera mano me parece una carta que, claro, tampoco es que pegue mucho. Ok, de primera mano no es buena, es obvio. Pero claro, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer, no? No podemos rampear con Dictador Prismari. Incluso matar a la Valkyria, que es más peligrosa, ¿no? Bueno, depende mucho, pero también es cierto que da por saco. O hacer un mejor de multiverse, punto. A ver qué hay en el top. Yo que sé, a lo mejor encuentro una ira o un par de iras. Goldspan Dragon. Goldspan Dragon, pues no lo quiero, tío. No, en serio, me mola mucho, pero es que ahora mismo no. No, ahora mismo no. De verdad, ahora mismo no lo necesito. Bueno, esto menos lo necesitaba, ¿no? Pero mira, ahí está. Ok. Pega de 2. Dividir entre 0, vale. Me parece bien, me parece bien. No te voy a decir que no. Podemos incluso rampearnos más todavía con el Dictador Prismari, ponernos un tesoro, ¿ok? Que no está mal al fin y al cabo la jugada. Voy a darle turno. Todo será verlo, incluso dividir entre 0 aquí, ¿ok? A la Valkyria Coven. A ver, gana 4 vidas. Bueno, gana 3 vidas, perdón, que es igual a resistencia. 3 vidas, puedo matarlo con mordida en mi siguiente turno. Y dice, bueno, con 90 se busca otro. Vamos, así me voy quitando de en medio hasta que reúna mana. Quitármelo de en medio es lo más inteligente. Hasta que reúna suficiente mana. O sea, sería básicamente... No sabría cómo hacerlo. Siguiente turno, Infierno de los Montes Estrella puede caer. No. No, lo siento. Respuesta a la Valkyria justa a la mano. Voy a coger... ¿Qué me conviene ahora, tío? Siguiendo mascotas... No, ciencias ambientales... Puede ser. Me deja un poquito vivo. Más vivo que muerto. Mi turno bajo la quinta tierra. Devolver esta a la mano. Habría sido otra opción también que estaba ahí, ¿ok? Devolver esa carta a la mano en vez de la otra. No era mala idea. Al mismo tiempo. A ver, tengo que jugar esto. Tengo que hacer 2 daños a cualquier target. En general, hacer que yo robe y descarte al mismo tiempo. Puedo descartar un Infierno del Monte Estrella. Rampearme con el tesoro para el turno este. Voy a dar de turno. Mordir la va a caer al 4-3, sí o sí. ¿Ok? Y luego, bueno, pues a ver qué tal. Todo depende. Counter llevamos, creo que 5, 6 más o menos, ¿no? O sea, o llevamos 3 solamente. Se va a venir y creo que alguno más, no tengo ni puta idea. Algún negar no iría mal en el mazo. Si tengo que meterle algo, sería negar. Negar no iría mal.
Dice, crea una ficha de ángel 4-4, mirada volar y vigilancia. Vale. O sea, o encontrar las putas iras, tío. También es una opción muy buena, creedme. Es una opción que a mí me valdría. Mira, básicamente voy a poner tesoro yo. Para poder hacer siguiente turno el infierno del monte estrella. Y esto, juego tipo, roba 2 cartas, descarta 2 cartas o hace 2 puntos de daño a cualquier target. Robo 2 cartas, descarta 2 cartas. Una ira, la primera ira, esa ira. Ay, me puedo cargar el 4-4, pero ya está. Hasta ahí puedo llegar. Y descartar 2 cartas. Ciencias ambientales por ahora e infierno de los montes estrella. Son legendarios, ¿ok? Me cargan respuesta. Quizás. Al 4-3. Nunca pensé que un mazo de ángeles nos pondría tanto en aprietos, ¿ok? El tema de tener removal selectivo que pueda matar haciendo, mira, te mato al bicho ese porque sí. O sea, vamos por 2 manas, está todo desalmado. O el nuevo que va a salir ahora, que pierde 2 vidas y eso, etcétera, etcétera. Nunca pensé que nos daría tanto por culo jugar Izzet por el tema de que no tenemos ese tipo de removal, ¿ok? Tenemos removal en plan de daños, pero no mucho más. Y creo que es la siguiente habilidad. Dice, tiene que girarse. Joder, tío, es que la saga esta me cago en la puta, tío. Con la saga esta, ¿eh? Madre de Dios, la saga. Básicamente es poner en bandeja el infierno de los montes estrellas, si lo juego. Ponerlo en punta bandeja. Y no me conviene, es obvio. Y comerme el daño... ¡Uah! Es que mucho daño, tío. Es mucho daño. No es correcto jugar esto, pero tampoco creo que... Dejar que me entere sea correcto, ¿no? No lo sé. Voy a intentar jugar el mejor de Multiverse. Creo que voy a tener que comer daño. Sí, voy a tener que aguantar daño como un campeón, porque de otra no me queda. No tiene antimaleficio ni nada, ¿no? No. Bola y prisa, ya está. Sí, me faltaría uno, tío. Me faltaría un mana para jugar Magma Opus. Que lo jugaré siguiente turno, supongo. Separar a los bichos para que no me pegue y no me muera en el turno. Y poco más, en general. Juega Esper. ¿Esper para qué? ¿Qué carta hay azul que pueda contribuir a este mazo? Mira, no me da cuenta hasta ahora, ¿eh? Pero lo bajó sí el anterior turno. No lo bajó en este, lo bajó el anterior turno. ¿Ok? Otro castigo, que pesadilla, por favor. Pone un 4-4 otra vez, ¿no? Voy a intentar encontrar el counter, tío. Si lo encuentro, perfecto. Por favor, te lo pido. Bueno, si lo encuentro, tendría que verlo, claro. Si puedo jugarlo o no. No quiero más tierras, muchas gracias. La tierra no estaría mal, pero haberla jugado antes para barrer la mesa. Ahora mismo es inútil. Bueno. No está mal tampoco. Venga, vale, entra. Me pega de 9. Ya 2 vidas. O sea, estoy ahí entre la espalda y la pared, como quien dice. Que hará algún counter. O sea, acabaría flipado. Acabaría flipando, tío. Puto flipando. Como lleva algún counter, me tiro por la ventana. Sería increíble que llevara algún counter, la verdad. Profetiza, eso significa, bueno, que a lo mejor no lo lleva, ¿no? Que no tiene ninguno. Y yo robo más tierras, ¿por qué no? Perfecto. Y igual la que ha visto, por lo menos. Vale. Ahora llega la prueba de fuego, donde nosotros solemos fallar. Tenemos que parar en su mantenimiento y en su mantenimiento girarle las tierras. Bueno, las tierras no. Girarle los bichos. Ok. Tapearle los bichos. ¿Y alguna tierra? No, entonces no me muera. Entonces no me muera, voy a darle turno. Claro, de todos modos, en el mantenimiento sigue estandarizado. Si tiene el counter hemos perdido, si no lo tiene, no. Punto, así de sencillo. Ok. Así que algo antes de pegar. Parece que no. Pues bueno, vamos a proceder a jugar esto. A ver, selecciona cualquier cantidad de objetivos. El daño se dirá después de que serían todos los objetivos para el hechizo. Daños para hacer con el Magma Opus. Sería aquí. Ah, no, vale. Los targets. Solo uno. Gracias. Selecciona cualquier cantidad de objetivos. El daño se dividirá. Vale, ok. Solo uno. Hago activo a 2 permanentes para... Ah, solamente permanente... Tapea 2. Pues mira, este... No lo sabía, creía que tapeaban unos pocos más. Creía que tapeaba 4. Creía. Y claro, esto es así. Y como target play... Ah, me paga 8. Quien roba las cartas soy yo.
También hace target, creo que en ese ámbito. O no, roban 2 cartas, normal. No me acuerdo. Vale, seguimos vivos. Se resuelve, gente. Seguimos en el juego, ¿eh? De hecho, con iras para dar y regalar. La única puta es que vuelan sus bichos. Es lo único que veo yo de problema aquí. Pero tenemos iras, ¿ok? Y la putada de esto es que tiene culo 7. Pero tenemos formas de matarlo. Hacer 4 palos a toda la mesa. Buah, lo que pasa es que si juega Ángeles ahora se sigue tapando. Ángel de la Gloria. Dopa de nuevo ahí. Y me da turno. Buah. ¿Sobrevivo o no sobrevivo? No lo creo, ¿eh? Muy difícil, la verdad. Muy difícil resistir todo lo que me viene encima, sin el turno. O sea, puedo hacer 2 palos. Puedo hacer literalmente 7 palos aquí, pero con el bicho que ha jugado ya no puedo matarlo. Ya no puedo hacer nada contra él. La verdad. Mira, pegar... ¿Por qué no, no? Al fin y al cabo... Acción expresiva sería la única jugada que me podría salvar. Encontrar algo, pero no sé el qué siquiera. Encontrar algo. ¿Cuál es Pandragon para sobrevivir? ¿Me vendría bien o no? Básicamente sería lo mismo que hacer el infierno del monte de estrella. Sí, sería lo mismo. Ok. Y esto se juega por 3 manás. Estamos muertos. A ver, mira, a mi mano. Esto es exilio. Ah, no, vale, eso es lo barajo. Mira, peor incluso. No, vale, concedemos. No puede hacer suficiente daño. Nos mata esa Valkyria, ¿ok? La Valkyria es como se llama, ¿no? Mira que estuve los primeros turnos para matarla, podía matar perfectamente, siendo 1-1-3, lo que pasa es que, claro, tiene todas las tierras nevadas. Solamente por ahí, mirad el impacto que ha tenido a largo plazo, ¿no? Un efecto mariposa. No mata hasta que ese bicho se ha dopado y te ha reventado la boca pegando por el aire. Ok, se ha notado mucho en la partida, se ha notado un montón. Pero bueno, el caso, el mazo yo no creo que sea malo, de hecho me parece que es bastante bueno. Incluso meterle más counter, más negar, y la prueba de talentos, que también contrarresta y exilia. Y también meterle, se veía venir, eso sí lo lleva, y lo demás normal. Si tenéis Galafet, metérselo, si tenéis más Horse Pandragon, metérselo. Pero el mazo, en general, como está la idea, me gusta mucho. Y tiene un potencial muy bueno y me parece que el mazo lo aprovecha bastante bien. Ok, de todos modos, quien lo quiera probar, en la descripción está el mazo. Para eso, quien lo quiera probar. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda darle mucho más vídeo, suscribirte, todo lo que os suelo decir. También ejercicios de pasión y destreza, mi nuevo lema. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.